Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Me presento nuevamente, soy Nicole González y soy su profesora de física. ¿Ya? Recuerden que estamos en la clase de física para segundos medios. ¿Ya? Chicos, hay bastantes cosas importantes que mencionarles durante esta clase. ¿Ya? En primer lugar, mencionarles nuevamente que esta vez comenzamos con la unidad número 2, ¿ya? Y esta unidad número 2, ¿cierto? Tiene algunos cambios en el sentido de que el contenido que tocaba abordar eh, era otro, ya era fuerzas, pero se decidió hacer un cambio y comenzar por universo, eh, debido a que el contenido era un poco más complejo explicar a través de la radio. Ya, así que se decidió como departamento de ciencias que era más apropiado comenzar con esta unidad. Esto no cambia nada, pero simplemente para que ustedes estén informados de las decisiones que se van tomando. ¿Ya? Eh, a partir de esto, me gustaría hacer un pequeño resumen sobre lo que vimos en la unidad número 1, que esta unidad era de movimiento rectilíneo, ¿cierto? Vimos tres conceptos importantes que ustedes tienen que recordar y los vamos a ir trabajando después dentro, ¿cierto?, de otras unidades. Ya es un concepto que se aplica, ¿cierto?, a otras cosas, por lo tanto es algo que ustedes tienen que ir incorporando dentro de sus conocimientos, ¿ya? Recordemos que habían dos tipos de movimiento rectilíneo, ¿cierto? Uno era el movimiento rectilíneo y el otro, o sea, perdón, movimiento rectilíneo uniforme, y el otro era el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? ¿En qué variaban estos? El movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Era aquel que planteaba de que un objeto podía viajar, ¿cierto?, en una misma dirección y sentido a una velocidad constante. Esto quiere decir que nos va acelerando, ¿ya? Es decir, siempre va a una misma velocidad. Por ejemplo, si yo estoy en bicicleta y tengo un movimiento rectilíneo uniforme, iría todo el tiempo a una misma velocidad, sin variar, ya sin disminuir ni acelerar. Ya, por lo tanto, por ejemplo, expresar que yo me estoy moviendo a 10 metros por segundo, por ejemplo, por poner un ejemplo, eso se mantiene durante el tiempo. ¿Ya? Vimos cómo se expresaban también los gráficos según las cosas que yo estoy midiendo, ¿cierto? Puedo comparar, por ejemplo, el tiempo versus los metros que yo me muevo, ¿cierto? A la distancia. Y también vimos un gráfico de comparación de la velocidad versus el tiempo, ¿ya? Si yo comparo la velocidad versus el tiempo en el movimiento rectilíneo, obtengo una línea recta, ¿cierto? Porque esta velocidad se mantiene constante a través del tiempo. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que si yo hago la misma comparación de ese gráfico de velocidad versus tiempo, obtengo que esta velocidad va variando debido a que hay una aceleración, ¿cierto? La velocidad cada vez va a ser mayor. Por lo tanto, es un gráfico con una línea que va ascendiendo, ¿cierto? Una línea recta pero diagonal ascendente, ¿ya? Y si yo hago una comparación, o sea, hago una gráfica sobre la aceleración versus el tiempo, voy a obtener que, al igual como la comparación de velocidad versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, se obtiene el mismo gráfico de movimiento rectilíneo uniforme acelerado versus tiempo comparando la aceleración. Esto quiere decir, si yo comparo aceleración versus tiempo, voy a obtener también una línea recta, ¿cierto? Horizontal, que se va a mantener así, ¿ya? Esto es porque la aceleración es constante, es decir, no va a variar, ¿ya? La velocidad en este caso sí cambia, porque como yo estoy acelerando, cada vez va a haber mayor velocidad y mayor distancia recorrida también, ¿ya? Pero la aceleración siempre va a ser la misma. Entonces, esas dos cosas no podemos olvidar. Y además vimos, ¿cierto?, lo que es caída libre, que es, también se relaciona con el lanzamiento vertical, ¿cierto? Y esto se centra en el concepto bastante importante de la gravedad, ¿ya? ¿Cierto? Si yo estoy, por ejemplo, lanzo un objeto hacia arriba, este va a llegar a un punto en el que deje de acelerar y cuando deja de acelerar empieza a moverse hacia abajo. ¿Por qué sucede esto? Porque, ¿cierto? La Tierra tiene una gravedad, ¿cierto?, que determinamos de 9,8 metros por segundo, ¿cierto?, al cuadrado.
y esto hace que todos los objetos tiendan a irse, ¿cierto?, hacia la Tierra, ¿ya? Tienden a bajar de alguna manera. Aunque yo lo ponga en una superficie, ¿cierto?, diagonal, va a tener esta tendencia igualmente, ¿ya? Esos son los conceptos que ustedes ya deberían tener más o menos manejados y que son los que hemos trabajado ya en la unidad 1, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar y dar inicio a la unidad 2. Y esta unidad recibe el nombre de el universo, ¿ya? Entonces, unidad 2, el universo, ¿ya? Y antes de comenzar, les voy a pedir los materiales que les pido todas las semanas, que son su cuaderno de física, su texto escolar de física y su estuche con sus materiales básicos, lápiz, goma y lo que ustedes necesiten para poder realizar la clase del día de hoy, ¿ya? Dicho esto, entonces les voy a dar el objetivo, que este objetivo lo vamos a trabajar en aproximadamente unas 3 clases, ¿ya? Vamos a trabajar con 2 objetivos fundamentales. El primer objetivo fundamental que vamos a trabajar es demostrar que comprenden que el conocimiento del universo cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como el geocéntrico y el heliocéntrico y teorías como la del Big Bang, entre otros. Entonces, vuelvo a repetir el objetivo, chiquillos. Dice, demostrar que comprenden que el conocimiento del universo cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, ¿ya? Usando modelos como el geocéntrico y el heliocéntrico y teorías como la del Big Bang, entre otros, ¿ya? Entonces lo importante aquí, y hay cosas que vamos a tener que tratar paso por paso para que ustedes puedan entender todo lo que vamos a abordar dentro de estas clases, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes entiendan que el universo y como lo conocemos ahora ha ido variando el conocimiento humano que hemos tenido al respecto, ¿ya? Es decir, como conocemos nosotros ahora el universo es debido a la investigación de científicos en muchos años que han podido dar las bases que ahora nosotros conocemos y cosas que damos como por sentadas como si fueran la realidad, ¿ya? Pero tenemos que entender que el conocimiento científico va variando durante los años y también varía según las herramientas que nosotros contemos para poder determinar algunas cosas, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, antes de abordar ya el contenido como tal, quiero que ustedes entiendan y sepan la importancia de validar las cosas que nosotros buscamos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Hay algo, por ejemplo, que hace un par de años se volvió a ver, como a poner en duda el hecho, por ejemplo, de que la Tierra es redonda, ¿ya? Hay mucha gente que afirma fehacientemente de que la Tierra es plana, ¿ya? A pesar de que a través de muchos años, ¿cierto? Se ha intentado trabajar y comprobar que la Tierra es redonda a partir de diversos trabajos científicos. Y por un motivo que la realidad es que desconozco, hay mucha gente que afirma que la Tierra, ¿cierto?, es plana. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a partir de las cosas que nos dicen, determinar si algo es cierto o no? ¿Ya? Lo primero que ustedes tienen que saber, chiquillos, y esto es como una lección para su vida, es siempre investigar las fuentes de información, ¿ya? Es súper relevante que ustedes sepan de dónde se obtiene esta información y por qué se dice X o Y cosa, ¿ya? Fuentes de información como las redes sociales o YouTube, evidentemente nos entregan muchas herramientas y pueden ser súper buenas en muchos casos, pero ¿sabemos la veracidad, la realidad que nos está entregando? ¿Sabemos si es o no cierto, de dónde sacó ese material? Podría ser algo inventado y nosotros no lo vamos a saber. Por lo tanto, de verdad, chicos, tengan siempre presente la importancia de dónde es la fuente de información, ¿ya? Entre más, quiere decir, ojalá buscar las cosas en artículos científicos si vamos a tratar este tipo de cosas. Ya es súper importante que ustedes tengan esto presente y no creerse cualquier cosa que aparece, que ustedes leyeron algo y chuta, yo lo digo porque así lo decía, ¿ya? Pero siempre, chiquillos, intentemos llegar a la base de la información, de dónde se obtuvo eso, qué estudios serios hay al respecto, ¿ya? Dicho esto, chiquillos, vamos a comenzar entonces la clase y esta clase vamos a comenzarla en la página 102, ¿ya? Entonces vamos a ubicar nuestros libros en la página 102, ¿ya? Así que les doy un pequeño ratito para que ustedes ubiquen la página y demos inicio ya a la clase.
Entonces, chicos, ya habiendo ubicado, ¿cierto? La página 102, recuerden, parte con una pregunta que va a ser la pregunta que vamos a tratar en la unidad, ¿ya? Entonces, en toda esta unidad nosotros al finalizar tenemos que responder a esta gran pregunta que dice, ¿cómo han evolucionado los modelos del universo? Y aquí hay dos, palabras que están remarcadas con verde que tenemos que entender durante también esta unidad. En primer lugar, modelos. ¿Qué significa un modelo? ¿Qué es un modelo? ¿Ya? Esto es importante, chiquillos, porque sin saber modelo vamos a analizar muchos modelos, pero ¿qué es un modelo? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Un modelo, chiquillo, es algo que nosotros durante toda la vida vamos a utilizar para poder explicar fenómenos. Y la idea de un modelo es una representación, ya muchas veces gráfica, de una realidad. Por ejemplo, ustedes en biología tratan, por ejemplo, células, ¿ya? Probablemente ustedes ya hayan visto célula y la recuerden. Pero, por ejemplo, todo lo que ustedes saben de células no son más que modelos, ¿ya? La célula no se ve exactamente tal como ustedes la conocen y la representan, pero sí les sirve para poder determinar las partes, para poder saber más o menos cómo funcionan y para poder darles un espacio, una imagen en la cabeza de cómo podría ser, pero este modelo no representa estrictamente la realidad, es decir, sí tiene componentes de la realidad evidentemente, pero si nosotros analizamos la célula, por ejemplo, en una imagen real de microscopio, por ejemplo, no se vería exactamente igual a como la vemos, pero sí bastante similar. Entonces la idea de un modelo es representar una realidad que es cierto, nos sirve para poder estudiarla. Entonces esa es la idea, poder estudiar a partir de los modelos y poder representar algo que nosotros queramos que la gente comprenda, ¿ya? Entonces tenemos que entender que el universo, así como yo les daba el caso de la Tierra, si era plana o era redonda, ha ido cambiando a través del tiempo. El universo, como nosotros lo conocemos, no siempre se ha sabido que es así, ¿ya? Entonces vamos a avanzar a la página 105, donde nos hablan del modelo de Aristóteles, ¿ya? Vamos a leer entonces lo que nos aparece aquí y, cierto, aquí nos hace de nuevo la mención. Un modelo, dice, hace comprensible uno o más fenómenos mediante representaciones. Y eso es lo que yo les venía diciendo, que primero para ver todo esto lo que tenemos que entender y tener claro es qué es un modelo, ¿ya? Y Aristóteles, cierto, en la Grecia clásica sugirió los primeros modelos del cosmos, como lo vamos a ver, ¿ya? Aristóteles aproximadamente en el año 384 a.C. y 322 a.C. va decreciendo evidentemente, chiquillos, porque recuerden que el año 0 sería ya donde empieza 0, 1, 2, 3 hasta el 2000 y tanto, ¿ya? Pero antes de eso el número va decreciendo porque va llegando a ese 0 hasta llegar a después de Cristo, que es donde estamos ahora. Entonces, él propone que el universo se encontraba dividido en dos grandes regiones, ¿ya? Aquello que está bajo la Luna, que se determina infralunar, que es donde se sitúa la Tierra, ¿cierto? Y todos los planetas que conocemos, y está sometido al cambio. Esto es importante. Por ejemplo, él menciona que pueden moverse, ¿ya? No explica cómo, pero sí que hay este tipo de cambio, es decir, algún movimiento hay. Pero todo lo que está por encima de la Tierra, que se determina como supralunar, que está formado por los astros, es inalterable e imperecedero. Quiere decir que esto no varía a través del tiempo, ¿ya? Entonces, lo importante a mencionar del trabajo de Aristóteles es muy importante debido a que tiene una importancia grande en el desarrollo del pensamiento humano, ¿ya? Y esto es porque fue el primer modelo científico con que contó la humanidad. Entonces Aristóteles dio este paso súper grande, donde él propone cómo podría ser en este caso, ¿cierto? ¿Cierto? El espacio, pero era en base, ¿cierto?, a la observación que él podía observar, ¿cierto? No habían grandes materiales ni grandes avances tecnológicos para poder, ¿cierto?, crear quizá un modelo más avanzado, pero aún así, con todas las observaciones que él hizo en su vida, pudo, ¿cierto?, idear un modelo de cómo podría ser, ¿cierto?, su modelo astronómico, es decir, cómo podrían ser el espacio, ¿ya? Y a partir de esto dice tres cosas importantes, que en primera ubica al centro de la Tierra
como el centro del universo. Entonces, en su modelo él dice que la Tierra es el centro del universo, ¿ya? Además, cierto, como les había dicho, el universo tiene dos partes bien diferenciadas, que una es la esfera de la Luna, donde están todos los astros, y la otra es donde están todos los planetas, ¿cierto? Y dice que ambas partes están constituidas por elementos diferentes, es decir, por diferentes tipos de átomos y se comportan de acuerdo a leyes distintas, ¿ya? Entonces cada uno tiene como su forma de ser, por así decirlo. Y finalmente, ¿cierto? La Tierra está situada por debajo de la esfera de la Luna, como les dije, y está constituida por 4 elementos o esencias, que es la tierra, el agua, el aire y el fuego, y debidamente combinadas estas forman todas las sustancias que nosotros podemos contar en la Tierra. Todo lo que conocemos es en base a estos 4 elementos, ¿ya? Y la parte del universo que se encuentra más allá de la esfera de la Luna es, claro, como les decía, perfecta y no cambia, ya se mantiene así. Y todos estos cuerpos celestes que podemos encontrar en la esfera de la Luna están constituidos por un único elemento o esencia que no tiene un nombre específico, pero se le denominó como quinta esencia o quinto elemento, ¿ya? Además, dentro del modelo aristotélico tenemos que estos provenían, como les decía, de la observación directa, es decir, él no contaba con un material para poder saber lo que había al exterior, en el espacio, ¿cierto? Y es en base a su intuición, ¿ya? Por eso es tan relevante, porque él intentó explicar un fenómeno que él no tenía mayor conocimiento más de lo observado, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, o sea, estas provenían, ¿cierto?, de la observación y de la intuición, ya que, por ejemplo, vemos y percibimos que la Tierra se mantiene inmóvil y que la Luna y el Sol se mueven en torno a ella, ¿ya? Entonces, esta es como lo que él utilizó para poder determinar su modelo, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente página, que es la 106, donde nos aparece otro modelo un par de años atrás, ya aproximadamente sus 400 años de diferencia, ¿ya? Y este modelo se llama el modelo geocéntrico que fue propuesto por Ptolomeo, ¿ya? Claudio Ptolomeo entonces hizo observaciones que no podían ser explicadas por el modelo de Aristóteles como el avance y retroceso que se observaba en la trayectoria de ciertos astros, ¿ya? Ptolomeo utilizó este modelo que había sido propuesto por Aristóteles para dar una mayor explicación. Ahora, ¿una mayor explicación en qué sentido? Lo que hizo Ptolomeo fue plantear cierto modelo del universo con también la Tierra como centro, ¿ya? O sea, él nuevamente propone que la Tierra está en el centro y en este modelo la Tierra permanece estacionaria mientras los planetas, la Luna y el Sol describen complicadas órbitas alrededor de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada planeta, incluida la Luna y el Sol, tiene una órbita donde se mueve, pero además tiene una órbita más grande que quiere decir que va a orbitar alrededor de la Tierra. Entonces, orbitan alrededor de la Tierra y además cada una tiene una pequeña órbita donde se va moviendo, ¿ya? Aparentemente a Ptolomeo le preocupaba que el modelo funcionara desde el punto de vista matemático y no tanto que describiera con precisión el movimiento planetario. Ya entonces lo que él se enfocó fue en los cálculos matemáticos para poder obtener cómo es que se movían ciertos estos planetas, ¿ya? A pesar de que este modelo, ¿cierto?, no es el que se acepta actualmente, se aceptó por muchos, muchos siglos, ¿ya? Entonces podemos entender, ¿cierto?, que básicamente lo que hizo Ptolomeo fue plantear una teoría geométrica para explicar matemáticamente los movimientos y posiciones aparentes de los planetas, el Sol y la Luna, ¿ya? Pero tenemos que saber que él consideraba aún que el fondo de estrellas o sea, permanecía inmóvil, ¿ya? No se movían. Y esta obra no incluía ninguna descripción física de los objetos en el espacio. Entonces, básicamente lo que hizo fue tomar las ideas que planteaba Aristóteles y hizo cálculos matemáticos para poder determinar las órbitas, ya que fue lo más determinante que hizo Ptolomeo. Entonces, en el modelo de Ptolomeo, la Tierra se situaba en el centro, ¿cierto? Y la Luna y el Sol realizaban órbitas circunferenciales en torno a ella, como les mencionaba. Además, los planetas describen lazos en sus movimientos alrededor de la Tierra, ¿ya? Básicamente, lo que hizo fue, claro, los cálculos matemáticos de cómo se orbitaba cada planeta, y el Sol y la Luna. Y la otra cosa es que la Tierra, cierto, no se movía constantemente, sino que lo hacía a través de ciertas temporadas o un tiempo determinado.
Entonces, Ptolomeo explica el movimiento de los planetas como que el planeta gira en una órbita circunferencial, cuyo centro describe a su vez otra órbita circunferencial alrededor de la Tierra. A cabo de unos lazos resultantes de la composición de las órbitas se les denomina epiciclo, ¿ya? Entonces, cada uno de estos lazos, es decir, cuando se está moviendo los planetas alrededor de la Tierra y tiene cada uno planeta y el Sol y la Luna un ciclo distinto, ¿ya? Y a esto le denomina epiciclo, ¿ya? El problema de su modelo es que era muy complejo para poder ser comprendido y no explicaba el movimiento de todos los astros, solo algunos, no consideraba todos los que se conocían en ese momento, ¿ya? Y, por ejemplo, evidentemente también el modelo explicado anteriormente por Aristóteles presenta problemas, ¿ya? Y la idea es que ustedes vayan determinando y piensen cuál podría ser el problema entonces que se presenta en cada uno de estos modelos, porque como sabemos no son los modelos que se conocen hasta ahora, ¿ya? Y vamos a pasar entonces al último, que es el modelo de Copérnico, donde establece el heliocentrismo, ¿ya? ¿Qué hace Copérnico? Aquí ya, imagínense, fue un salto de mucho tiempo. Nicolás Copérnico, ¿cierto? Vivió entre el 1473 al 1543, por lo tanto, pasaron muchos siglos. O sea, entre Aristóteles y Ptolomeo pasaron aproximadamente 400 años, pero desde Ptolomeo hasta Copérnico pasaron 1000 años, ¿ya? Es decir, muchos más. Y tenemos que entender que antes de eso se creía fehacientemente de que la Tierra era el centro del universo, ¿ya? Pero con Copérnico se cambió esto y el modelo heliocentrista propone que el Sol es el centro del universo, por lo tanto aquí es un avance bastante grande y se basa en lo que conocemos ahora, ¿ya? Entonces, en el modelo de Copérnico, el Sol se situaba en el centro del universo y los planetas se movían en torno a él en órbitas circulares y eternas. Estos eran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Aún no se descubrían Urano ni Neptuno, es decir, en el 1543, que es hasta donde vivió Copérnico, todavía no se sabía la existencia de esos planetas, ¿ya? Pero sí él propone claramente de que el Sol es una estrella, ¿cierto?, que se va a ubicar al centro de este universo, ¿ya? Además, las estrellas se mantenían fijas en el cielo y en la esfera más lejana, ¿ya? Sigue manteniendo entonces la idea de que las estrellas se mantienen fijas en el cielo y que están, ¿cierto?, alejados. Para Copérnico, el movimiento retrógrado de los planetas observado, ¿cierto?, desde la Tierra, se resolvía al suponer que estos, junto con el nuestro, orbitaban de forma simultánea y en trayectorias circunferenciales al Sol, ¿ya? Entonces, los planetas, ¿cierto?, tienen un movimiento y que este movimiento va a ser siempre alrededor del Sol y va a cumplir ciertas leyes, ¿ya? A partir de esto, evidentemente se presentan problemas en el modelo de Copérnico y estos problemas son que las órbitas circulares presentaban ciertas diferencias con la observación, es decir, no eran siempre iguales, quizás variaba en los distintos planetas, ya no eran exactamente igual en todas de ellas, ni tampoco eran en una misma órbita, ¿ya? Entonces, que iban variando, ¿ya? A partir de esto, chicos, yo lo que les voy a pedir como actividad, entonces, es que ustedes puedan indagar un poco más en cada uno de estos modelos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder hacer la actividad que va a quedar para el día de hoy, ¿ya? La idea es que ustedes puedan haber entendido un poco más de que lo importante es que los modelos van cambiando según los avances tecnológicos que nosotros vamos teniendo. Y otra cosa importante que ustedes consideren siempre en las ciencias es que no hay una realidad absoluta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros conocemos ahora no es necesariamente la verdad absoluta, es lo que nosotros conocemos en base con las herramientas que contamos. Evidentemente, y probablemente todo lo que conocemos ahora se acerca mucho más a la realidad que hace, por ejemplo, 1000 años atrás. ¿Por qué? Porque, como les decía, tenemos más avance, tenemos herramientas, ¿cierto? Por ejemplo, hace muy poco tiempo, una semana,
se lanzó, ¿cierto?, un cohete al espacio. Y todo esto son avances que nos permiten conocer más de nuestro universo. Y no solo nuestro universo, esto es transversal en todas las áreas científicas, ¿ya? Entonces, mientras más avance, más podemos conocer de algo, ¿ya? Y eso lo tienen que tener súper claro, ¿ya? Recuerden que en la ciencia no hay una verdad absoluta y esto se va dando a través del tiempo y va cambiando, va variando. Hay cosas, por ejemplo, que son las leyes, que estas se supone que son la realidad, ya que no va a variar porque, ¿cierto?, proponen cosas que son como obligadamente ciertas, ¿ya? Pero hay cosas que se van planteando de a poco hasta poder llegar a ser una ley y poder establecerse como completamente real, ¿ya? Pero siempre los conocimientos en ciencias van variando, ¿ya? Entonces el trabajo que vamos a tener para esta semana es construir una tabla comparativa sobre los 3 modelos astronómicos vistos, que es el de Aristóteles, el de Ptolomeo y el de Copérnico, ¿ya? Van a hacer una tabla comparativa entre estos tres sobre diferencias y similitudes en todos los modelos, ¿ya? Y deben considerar a lo menos 5 características, por ejemplo, cuáles fueron los problemas del modelo, cómo eran las órbitas, en qué año se estableció el modelo, por ejemplo. Ya ahí les di 3 ejemplos, ustedes podrían escoger otros 2 extra. Ya pueden utilizar los ejemplos que yo les di para hacer esta tabla comparativa, es decir, ponen a Aristóteles, Ptolomeo, Copérnico y luego hacia abajo características y en cada uno cómo serían las características considerando la pregunta que ustedes van a realizar. Por ejemplo, como nuevamente, cuáles fueron los problemas del modelo, cómo eran las órbitas, puede ser, por ejemplo, cómo se consideraban a los planetas, qué planetas se habían descubierto hasta ese entonces, en qué año se estableció el modelo, etcétera, etcétera, ¿ya? Les puede ayudar a establecer este cuadro comparativo el investigar un poco más en cada uno de ellos, ¿ya? Recuerden, chicos, que es súper importante y quiero destacar esto, que ustedes envíen sus trabajos, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque los trabajos son evaluados, ¿ya? Y esto va a ser súper importante a la vuelta de clases, ¿ya? Por lo tanto, chicos, sean responsables con sus labores escolares y envíen los trabajos, ¿ya? Les voy a dar mi correo para que me envíen el trabajo o cualquier duda y consulta que ustedes tengan. Nosotros evaluamos todo esto, ¿ya? Si usted me consulta algo, si usted manda el trabajo a tiempo, todo eso va sumando puntos y va siendo algo determinante, sobre todo al momento de volver a clases, chicos. Así que sean de verdad responsables, ¿ya? Agradezco mucho a las personas que mandan constantemente sus trabajos, ¿ya? No los he respondido aún, pero todos los que me han llegado los he revisado y los voy a empezar a responder ya prontamente, que probablemente cuando ya salga este audio yo los voy a haber respondido todos, ¿ya? Entonces, mi correo es ngonzalez, las dos con z, @cmsh.maristas.cl. Vuelvo a repetir, ngonzalez, las dos con z, @cmsh.maristas.cl. A ese correo, chicos, me hacen llegar sus consultas, sus dudas, sus trabajos. Recuerden, por favor, y vuelvo a insistir en que es muy importante que envíen sus trabajos semana a semana, ¿ya? Si están atrasados, lo voy a entender, envíenme sus trabajos, los que llevan hasta ahora, pero la idea es que empiecen a trabajar y que se les haga costumbre, porque no es la idea que después lleguen a un momento y digan, chuta, me queda atrasado. Recuerden que la unidad 1 ya se dio por vista, ya se está lista, por lo tanto ahora empezamos con la segunda unidad y la idea es que ustedes vayan siempre avanzando, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, es importante, como les decía, que envíen su trabajo. Vuelvo a repetir una vez más, mi correo es ngonzalez, las dos con z, @cmsh.maristas.cl. ¿Ya, chiquillos? Así que recuerden lo que vimos hoy día, ¿cierto? Eran los 3 modelos principales en la antigüedad sobre, ¿cierto?, los conocimientos que habían sobre el universo, ¿cierto? Uno era de Aristóteles, Ptolomeo y Copérnico, ¿cierto? Copérnico fue el último, ¿cierto? Y él propone algo importante que quita el geocentrismo, es decir, los planetas no giran en torno a la Tierra, ¿ya? Es decir, sino que en torno al Sol. Y esto fue un impacto súper grande en la sociedad en ese entonces y fue súper complejo asumir esta nueva realidad, ¿ya? Y por lo tanto, tengan presente ustedes, ¿cierto?, que siempre es complejo creer algo que quizá nosotros damos por sentado y no es así, pero tengan siempre su mente abierta en ciencias porque la realidad va cambiando constantemente, ¿ya? Debido a los nuevos avances y todo. Por lo tanto, tienen que tener muy clara la importancia de buscar dónde se obtiene la fuente de información, ¿ya? Así que eso, chiquillos.
Nos vemos en la próxima clase, espero sus trabajos y si tienen alguna duda sobre cómo se resuelven, tienen mi correo. Les mando un abrazo bien grande, chiquillos, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.